Rubik. Hoy presentamos Pestañea y estarás en el 182. Allí está el pobre Lemmy Strong, el chico menos popular de toda la escuela. Sí, es tan poco popular que las moscas de la fruta rechazan su banana. Pobre Lemmy. ¿Cómo creen que alguien llegue a ser tan rechazado? ¡Piojos! Eso es lo que yo he oído. Eso es ridículo, chicos. No creo que exista algo parecido a los piojos. Pero si fueran reales, ¿cuán lejos pueden saltar? ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? Los chicos del rock se dividieron y ahora se llaman los muertos. ¿Oír sobre qué, Sandra? La nueva página web, popularidadenalcatraz.com. Nadie sabe quién la inició, pero cada niño de la escuela es listado todos los días en orden descendiente de simpatía, belleza y particularidad. Sandra, eso es una ridiculez. Aquí tengo la lista. Quería decírselos ahora porque no podré hablar con ustedes después de que suene la campana. ¿Por qué no? Julie, siempre hemos sido las mejores amigas, pero yo soy la número 42 de la lista y no puedo ser asociada con alguien que está muy lejos. Terminando la lista. ¿Dónde estarías si tuvieras la cara metida en el barro? ¡Qué bien! Estoy en el 493. Gun, hay solo 500 niños en la escuela. ¡Wow! Mira, ¿dónde estás tú? No me digas. Yo no necesito saber lo que dice de mí un tonto que no tiene nada mejor que hacer. De hecho, estadísticamente, el 250 no es un mal lugar. Quiero decir, es justo en el medio. Es un término medio. Mi hermano es el 252. Vaya, es un perdedor. ¡Hey! Más te vale que votes por mí, Eggert. ¿Votar? Es interactivo. Cada quien puede votar por 5 personas a diario, excepto por ellos mismos. Si presionas el pulgar hacia arriba, esa persona subirá puntos y llegará al tope de la lista. Si presionas el pulgar hacia abajo, estará debajo de Gun. Pero si llegas a hundirte hasta el fondo, bastarán otros 20 pulgares hacia abajo para que caigas en la zona de los perdedores. Chicos, ¿qué somos? ¿Enfermos? Esto es solo una nueva versión para hacer un snob. Tengo un grupo de votación de 12 chicos, Eggert. Y ellos votan por quienes yo voto. O estás conmigo, o estás en mi contra. Tentadora oferta. Ellos van a votar en tu contra. Y eso que habías empezado tan bien. Estabas en el... No quiero saberlo, no puedo irte, Julie, tú sí entiendes que esto está totalmente errado, ¿verdad? ¿Sabías que estás a solo 5 puntos arriba de Lemmy Strong? ¿5? Pero Lemmy es impopular. Ni siquiera le permitieron participar en el simulacro de incendio de la escuela. Lo siento, Lemmy. Cuando sea un incendio real, dejaré que nos acompañes. Es decir, no digo que crea en nada de esto, pero... Lo sé. Es injusto. Es ridículo. No le digas a nadie que yo dije eso. Toma, ¿Qué es esto? algunos chistes. Suéltalos mientras conversas, así les parecerás gracioso y la gente querrá hablar contigo. Hola, ¿cómo están? ¿A qué no saben por qué la luz del semáforo se pone roja? Porque vio a otra luz cambiándose. Eso no es gracioso. ¿Qué crees que soy, profesional? Improvisa algo. No puedo dejar que mis amigos piensen que mi hermano mayor está a solo 4 puntos de Lemmy Strong. ¡A 5 puntos! Ya no es así. Toma, limpia y perfume tu gorra de béisbol.
Y tienes un reloj de bolsillo y un folleto para que lo leas. ¿Gane amigos a través del hipnotismo? No puedo. Muy bien. Pastillas de menta, una lista de los niños que se parecen a ti, que van por el mismo camino, caramelos gratis para que ofrezcas a los otros niños. Yo no voy a lanzar caramelos a mis amigos. Piensa en Bobby. ¿Quieres que vaya a través de sus años de escuela cargando con tu herencia de vergüenza? No pueden hacer esto, hijo. Hablaré con los demás padres hoy en mi oficina de una forma estrictamente pacífica para arreglar este absoluto desastre. Papá, no puedo ser tan impopular. ¡Última hora! Estás 35 puntos por debajo de Lemmy Strong. ¿Qué? ¡Caramelos! ¡Caramelos gratis! ¡Reciba su caramelo gratis aquí! Ya tienen mucho sueño. Entonces un mono se sube al bus y dice... ¿Subdirector Ziegler? Por favor, no me nombres. Si ellos saben que hablo contigo, me echarán de la escuela. ¿Quiénes son ellos? Hoy di los otros, ya sabes, los populares. Pero esa lista es solo para niños. Incluyeron a los docentes. Estoy a solo un punto de la estornudona. La supervisora de la cafetería. ¿Y por qué no acaba con ese estúpido juego de una vez? Si lo hiciera, votarían para colocarme en la zona de perdedores. Quizás si acorto los días de clases y coloco un cuarto de video en mi oficina, entonces seré popular. Hola, Ace. ¿En qué lugar estás hoy? 250. ¿Ah? ¿Ah? Las recogí yo misma. De la tienda de frutas. ¡Estas tienen semillas! No era lo que decía la bolsa. ¿Quizás uno de tus dientes se rompió? 3 pulgares abajo para Sandra. ¡Pero no! ¿Por qué usted no hace algo para detener esto? ¿Qué? ¿Y caer por debajo de Vlad con el profesor de latín? El día de hoy, en vez de latín, voy a mostrarles cómo hacer ruidos graciosos poniendo la mano debajo del brazo. Hola, Torpeswick. ¿Votaste ya por mí? No te necesito, pues hoy seré el número 1 todo el día. Grandioso, pero siempre serás el número 2 para mí. Alguien tan apreciado como yo no debería tener que caminar. ¿Quién querrá cargarme a mi próxima clase? ¡Adelante, cárgalo! ¿Sabes qué, Boyd? Si para ganar puntos tengo que adularte, prefiero ser impopular. ¿Verdad, Lemmy? Dije, ¿verdad, Lemmy? No hables conmigo, bobo. Oye, Pelswick, tú eres el chico más popular de toda la escuela. ¿Lo soy? Lo siento, tenía el monitor al revés. Sandra,
¿Te sientes bien? Yo he caído hasta los 60. ¿Qué importa? Yo me elevé a los 80. Eso no significa nada. Yo he perdido 20 puntos y tú ganaste 20 puntos. ¡Tú me robaste mis 20! ¡Devuélvemelos! Hola. ¿Alguien tiene cambio para...? ¡Hola! Papá, creo que podemos cancelar el servicio telefónico. No creo que lo necesitemos. Nunca más. ¿Papá? No puedo creerlo. Sam Carmody está 15 puntos por encima de mí. Él se burla hasta de las especies en extinción. ¿Esta cosa se ha esparcido hasta tu trabajo? ¡Ah! Muchas gracias, Pelswick. Ya empezaron con el juego de popularidad en mi escuela. Ya estoy por debajo de Morax Strong. Y yo estoy en el fondo de la lista de popularidad de la tercera edad, pero aún tengo esperanzas. Tengo una idea que puede devolvernos al primer lugar. Agrupamos a toda la gente que cada uno conoce y los colgamos sobre un tanque lleno de tiburones hasta que voten por nosotros. ¿Podría funcionar? ¿Cómo puedo estar tan abajo? Ni siquiera Don Volmer está tan abajo. Soy una sardinita. Sardinita, sardinita, sardinita. Deberías reciclar el papel. Nunca se sabe si cuando salvas un árbol, ese será justo el que caiga sobre el camión que trae los brócolis. De todas formas, dame un minuto. Necesito tu ayuda. Se supone que tú debes ayudarme. Sucede que tengo un gran problema aquí. El mío es peor. Nadie habla conmigo. ¿Ah? Sí, aparentemente he caído en una lista por internet. No me preguntes cómo pasó. Un día todos decían, hola Jimmy, ¿cómo estás? Y al día siguiente, nada. No puedo creerlo. Estoy en algo llamado la zona de Los Ángeles de la Guarda Perdedores. Ni siquiera me llaman el repartidor de mariscos. ¿Y sabes cómo adoro el pez monje? Esto es una prueba, ¿verdad? Me estás dando otro consejo en clave para ayudarme porque realmente te necesito ahora. Oh, es tan bueno tener a alguien con quien poder hablar. Oye, ¿qué estás haciendo? Gracias a ti, tengo que hornear 175 galletitas felices. Estoy apurada porque papá necesita hornear el ratatouille vegetariano que llevará a la sesión de comida y canto organizada en su oficina. Si tú votas por mí, ratatouille gratis. ¡Hey! ¿Te dije que te robaras una galleta? Yo iba a ser el hada principal en la obra de teatro en mi escuela. ¿Sabes quién soy ahora? El rábano sin líneas número 3. Ahora sé cómo se sintió Kevin Costner después del cartero. Alguien tiene que asumir una actitud valiente y detener esta locura. Tú toma la actitud valiente. Yo voy a llevar galletitas y tarjetas de teléfono prepagadas. ¿Kun? Por favor, no me nombres. ¿Qué estás haciendo? Caminando a la escuela contigo, solo que lo hago del otro lado de la cerca disfrazado de perro. Fue idea de Ace. Si ves a alguien, lánzame este palito. ¿Dónde está Ace? En el 250. Me refiero a dónde está él ahora. Está en el laboratorio de medios, tratando de crear un virus que destruya la página web y nos libere a todos. No necesitamos un virus, podemos liberarnos solos. Solo tenemos que dejar de revisar la tonta lista. ¿No estás de acuerdo? Absolutamente. Dime, Gun, ¿dónde estoy esta mañana?
¿Aún no lo sabes? Estás en la zona de los perdedores, amigo. ¿Y cómo salgo de allí? Tienes que lograr 20 pulgares hacia arriba, pero no te preocupes, todos tus amigos votaremos por ti. Sí, justo ahí. ¡Qué rico! Dale las gracias de mi parte. Claro, si aún quieren hablarte después de saber que has hablado conmigo. Discúlpame, tengo que perseguir al gato. Te agradezco que me des la lista de todos los niños que me han traicionado. ¡Hey! Todos han hablado mal de ti y están por encima de mí en la lista. Es un placer su bravuconada. Excelente. Si yo tuviera uno de esos, hubiera dejado de caminar mucho antes. Hey, Peswick. Hola, Ace. ¿Cómo va tu plan? Lento, pero el 97% de los niños con los que he hablado están realmente hartos. ¿De disfrazarse de perros, armarios y cosas así? De hecho, no. De tratar de ser populares. Es duro, amigo. Hola, Peswick. Todos pensamos en ti. Te llamo esta noche. Podría jurar que había otros 19 niños en esta clase conmigo. ¡Qué bueno que estás solo! Acostúmbrate a ello. ¿Quién es ese? Dirk. ¿Y qué es él, un aprendiz? No, Dirk es un perdedor también. Lástima, es un buen chico. Estaba hablando conmigo y una cosa trajo la otra. Esperamos que nos des algún consejo. ¿Cómo puedo ayudarte? Elegí no adular a Boyd y soy un marginado social. Hasta los peces me rechazan. ¿Has probado ponerte un apetitoso gusano en la nariz? ¿Ya te diste cuenta de que hay billones de estrellas en nuestra galaxia? ¿Y que hay billones de galaxias en el universo? ¿Y si al menos una de cada millón de ellas tiene planetas? ¿Y si en uno de 1.000.000 de ellos hay vida? Al menos hay un 50% de posibilidades de que seamos más populares que el Lemmy Strong de Poldark 9. Tom una gom de masgrat. Bueno, al menos somos masivamente impopulares pero unidos. ¿Quieres una galletita feliz que pude recoger del piso? Gracias. ¿A quién le importa lo que piensen esos tontos? Tú no entiendes, abuela. Cuando eres niño y no eres popular, entonces eres solo... ¿Qué eres? Yo. Les contaré una historia. Cuando era pequeña había una niña en mi clase de la que nadie pensaría que podía ser hermosa o inteligente, de la que nadie pensaría que podía tener familia o amigos. ¿Y saben quién era esa niña? ¿Eras tu abuela? Yo no yo, Imelda Bromfit. Ella se mudó al desierto y se casó con una roca. Una roca desempleada. ¿Sabes? Por un momento pensé que ella iba a contar algo coherente. Me alegra encontrarte. Dime, ¿cuál será tu consejo? ¿Quién es toda esa gente? Por favor, ángeles de la guarda. Y todavía hay 17 perdedores más en el techo. Estamos muy solos. No tenemos con quién hablar sino a nosotros mismos. ¿Cómo pueden estar solos? Probablemente hay más ángeles en la zona de perdedores que en... todo el... Disculpa. ¡Oh! ¡Se le cayó la galletita! Gracias por reunirte conmigo. ¿Cómo están todos los que no pueden hablarme? Son un despojo de nervios. Nos preocupa perder puntos y mantener a Boyd contento. Encontré la solución.
Todos ustedes, Ace, Sandra, Gun, deben decirle a Boy que vaya a sembrar papas. Pero eso lo pondría furioso. Así es. Y si se pone furioso, nos mandaría a todos a la zona de perdedores. Y entonces... Entonces, todos estaríamos juntos. Y si todos estamos en el fondo, ¿quién querría estar solito en el tope? He limpiado tus zapatos, Boyd. Ah, sí. Y después los rellené de crustáceos y anchoas. Hice la fila por ti y seleccioné tus próximas clases. Y pensé que en lugar de educación física, te inscribí en cálculo avanzado y clases de baile. Boy, aquí está la impresión que me pediste. Y este balde de barro que no me pediste. Se lo merecen. Todo el mundo en la escuela está en la zona de perdedores excepto yo. ¿Hola? ¡Hola! ¿No hay nadie que hable conmigo? ¿Puede alguien votar en mi contra para que pueda ser un perdedor también? ¿Hay alguien? ¿Por fin averiguaron quién comenzó esta tonta página web? Seguro, fue Lemmy Strunk. Aparentemente, él solo vendió su idea al mundo del software cruel. Por Lemmy Strong, por mis amigos y por ser inmensamente impopular por siempre. ¡Por siempre!